La tarde caía con lentitud sobre el campus, tiñendo los pasillos desiertos de la escuela secundaria San Isidro con un tono dorado y melancólico que solo el invierno podía regalar. Era viernes, último día antes de las vacaciones de invierno, y el edificio entero se vaciaba poco a poco de risas, pasos apresurados y mochilas golpeando los casilleros. Todos estaban ansiosos por irse, por escapar del encierro académico y sumergirse en días de pijamas, chocolate caliente y series en bucle. Todos menos yo. Me había ofrecido, o más bien, me había visto obligada, a quedarme unas horas más para terminar un proyecto de arte que se expondría en el pasillo central durante las vacaciones. La profesora me había dado permiso para usar el aula de plástica y me dejó una copia de la llave, junto con un recordatorio. No olvides entregarla en la oficina antes de irte. La alarma se activa a las 7 en punto. Asentí con la cabeza y me encerré en la sala vacía, rodeada de pinceles, papeles, latas de pintura y el eco de mis propios pensamientos. Estaba concentrada. Quería terminar el mural que representaba la identidad juvenil y que, por alguna razón que aún no comprendía, me habían encargado a mí sola. Quizás porque era la alumna más callada, la que pasaba desapercibida, la que prefería mirar por la ventana antes que hablar en clase. O quizás porque no sabían que yo tenía un caos por dentro que solo podía ordenar con colores. Lo cierto es que me perdí en mi propio mundo. Pintaba con los dedos, con el alma, con el pecho lleno de emociones que no sabía cómo expresar de otro modo. Perdí la noción del tiempo. No escuché el timbre final. No vi cómo la luz del sol se desvanecía por completo. Cuando finalmente miré el reloj del celular, mi corazón dio un salto. 18:56. No. Grité, arrojando el pincel sobre la mesa y corriendo por el pasillo como alma que lleva el diablo. Subí las escaleras de 2 en 2, corrí hasta la oficina y empujé la puerta. Cerrada. Golpeé. Nadie. Bajé de nuevo. Intenté la puerta principal. Cerrada. Intenté la puerta trasera. Cerrada. Toqué el botón de emergencia. Silencio. La alarma se activó. Un pitido agudo, intermitente, que me hizo sudar frío. Genial, murmuré. Estoy atrapada. Saqué el celular para llamar a alguien, pero la batería estaba en rojo. 1%. Antes de que pudiera marcar, la pantalla se apagó. Respiré hondo, intentando no entrar en pánico. Estaba sola. En una escuela cerrada. De noche. En invierno. Sin luz, sin comida, sin salida. Me apoyé contra la pared, intentando pensar qué hacer, cuando escuché un ruido. Un golpe sordo. Provenía del segundo piso. Me quedé helada. Aguzé el oído. Otro golpe. Pasos. ¿Hola? Grité, con la voz temblorosa. Nadie respondió. Me armé de valor y subí lentamente, pasillo por pasillo, hasta llegar a la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Empujé. Y ahí estaba él. Mateo Torres. Alto, cabello desordenado, mochila colgada de un solo hombro, mirada confundida. Y, por supuesto, mi crush desde el primer año. Me congelé. Él me miró con sorpresa. ¿Tú, qué haces aquí? Dije al mismo tiempo. Me quedé dormido estudiando, respondió, señalando una pila de libros en la mesa. Cuando desperté, ya estaba todo cerrado. Yo estaba pintando abajo. No me di cuenta de la hora. Se hizo un silencio raro. Incómodo. Él me sonrió. Bueno, al menos no estoy solo con los fantasmas del tercer piso. ¿Crees en eso? ¿Tú no? No. Aunque, esto empieza a parecer una película de terror. Nos reímos. Y por un instante, el pánico desapareció. Mateo se acercó, se apoyó en el marco de la puerta y me miró de una forma que me hizo estremecer. Nunca imaginé que tú, ¿yo qué? Que pintarías algo como eso. Vi tu mural hace un rato. Es intenso. Profundo. Bellísimo. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Gracias. No sabía que te interesaba el arte. Me interesa todo lo que no entiendo. ¿Y tú? Tú eres un misterio. Nos quedamos en silencio. La tensión era palpable. El aire se volvió espeso, cargado de algo nuevo. O quizás no nuevo, pero innegable. Bajamos juntos a la sala de arte. Le mostré los detalles del mural, le expliqué los colores, los símbolos. Me escuchaba con atención, con una sonrisa pequeña en los labios y los ojos fijos en los míos. Se sentó en una mesa mientras yo recogía los pinceles. ¿Sabes qué es lo peor de esto? Dije. No tengo cómo avisarle a nadie. Mi celular murió. El mío también. Lo dejé cargando en casa. Entonces estamos oficialmente atrapados. Él rió, no me quejo. Me miró fijo. Yo desvié la mirada. Pero sentí algo moverse dentro de mí.
Algo cálido. Familiar. Prohibido. Pasamos la siguiente hora explorando el edificio vacío. Corrimos por los pasillos oscuros, jugamos a escondernos, contamos historias de miedo en el salón de química, nos refugiamos bajo las escaleras para escapar del frío. A medida que pasaba el tiempo, nos acercábamos más. En palabras. En distancia. En confianza. Hasta que llegamos al gimnasio. Nos sentamos en las gradas, en completo silencio. ¿Alguna vez te sentiste invisible? Pregunté. Muchas veces. Especialmente cuando era niño. Yo, me siento así todo el tiempo. No deberías. Eres brillante. Solo que, no lo ves. Lo miré. Sus ojos reflejaban sinceridad. Y algo más. Algo que me hizo temblar. Mateo. Sí, ¿por qué nunca me hablaste antes? Porque pensé que tú no me veías. Me acerqué. ¿O él se acercó? No lo sé. Solo sé que de pronto nuestros rostros estaban a centímetros. Que su respiración chocaba con la mía. Que el silencio se volvió insoportable. Y entonces, me besó. Suave. Lento. Real. Mi primer beso. Y también, el mejor. Cuando nos separamos, susurró, no quiero que esta noche termine. Ni yo. Nos quedamos abrazados en las gradas, escuchando el eco del viento en los pasillos. Y supe, sin duda, que lo que había empezado como una casualidad podía cambiarlo todo. Porque a veces, quedarte atrapada en la escuela puede ser la mejor forma de encontrarte con aquello que más deseabas. La noche se deslizaba lenta e inmóvil por los ventanales del gimnasio, envolviendo el interior del edificio en un silencio denso, solo interrumpido por el leve crujir de la madera y el eco lejano del viento golpeando alguna puerta mal cerrada. Estábamos allí, sentados en las gradas, abrazados, con el calor de su cuerpo fundiéndose con el mío, y el recuerdo de ese beso, el primero, aún temblando en mis labios. Mateo no decía nada, pero sus dedos acariciaban suavemente mi espalda, como si temiera romper el hechizo de lo que acababa de pasar. Yo no podía dejar de pensar en lo irreal de la situación, atrapados en la escuela, en plena noche, solos. Y con él, el chico que había admirado en silencio desde el primer día de clase, mirándome como si yo fuera lo único que existía. Había algo en esa oscuridad compartida que desarmaba las máscaras. Era como si la noche hubiera derribado todas las paredes que el día había construido entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja, tan cerca que podía sentir su aliento. Sí, respondí, casi en un susurro. Solo que, esto es un poco surrealista. Mateo sonrió y se apartó apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. No te voy a mentir, nunca imaginé quedarme atrapado contigo. Pero ahora no puedo imaginar algo mejor. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Bajé la mirada, nerviosa, mientras él tomaba mi mano entre las suyas. ¿Sabes? Siempre pensé que eras diferente. No como las demás. Que tenías algo especial. ¿Por qué? Porque no necesitabas hablar fuerte para que tu presencia se notara. Porque tu silencio decía más que muchas palabras. Porque te observaba, mucho más de lo que debería admitir. Lo miré, sorprendida. En serio, demasiado en serio. Siempre te veía en la biblioteca, escribiendo en tu cuaderno, dibujando en los márgenes de los libros, o caminando por los pasillos con los auriculares puestos. Y pensaba, ¿qué pasará por su cabeza? Me reí, un poco avergonzada. Pensaba en todo. Y en nada. Me habría gustado conocer todo eso antes. Nunca me diste la impresión de querer acercarte, porque soy un idiota cuando algo me importa demasiado. Me cuesta actuar normal. ¿Y yo te importaba? Mucho. Siempre. Nos quedamos en silencio. No porque no supiéramos qué decir, sino porque no hacía falta. Nos entendíamos. En ese momento, en esa noche extraña y accidental, éramos dos versiones más honestas de nosotros mismos. Bajamos de las gradas y caminamos por el gimnasio. Mateo me tomó de la mano. No era un gesto dramático, ni teatral. Era natural, cálido, reconfortante. Como si estuviéramos destinados a caminar así. ¿Tienes frío?, preguntó. Un poco. Ven. Me llevó hasta el salón de profesores, donde sabía que guardaban mantas para las excursiones escolares. Buscó en un armario y sacó dos. Las extendió sobre el suelo, cerca del radiador, y nos sentamos. Compartimos la manta más grande y nos acomodamos espalda con espalda, luego codo con codo, hasta que finalmente terminé acurrucada contra su pecho. Cuéntame algo que no le hayas dicho a nadie, pidió. ¿Ahora? Sí. Es el momento perfecto. Está bien. Sí. Cuando era pequeña, soñaba con ser bailarina. ¿Bailarina? Sí. De ballet. Eso es hermoso. ¿Por qué no lo hiciste?
porque me rompieron el corazón cuando tenía 10 años. La profesora de danza me dijo que no tenía el cuerpo adecuado. ¡Qué cruel! Sí. Desde entonces dejé de bailar. Pero a veces, cuando nadie me ve, todavía lo hago. Quiero verte bailar algún día. Quizás, si estamos atrapados otra noche, no necesitaría una excusa. Solo una razón. Y tú eres la mejor que puedo imaginar. Me besó otra vez. Esta vez más lento, más profundo. Como si cada segundo que pasaba confirmara que lo que sentíamos no era pasajero. Era real. Era nuevo. Pero también era fuerte. Cuando nos separamos, me miró con una mezcla de ternura y deseo que me estremeció. ¿Qué pasa? Pregunté. Nada. Solo estoy tratando de entender cómo tardé tanto en acercarme a ti. Quizás era cuestión de tiempo. El destino tiene formas raras de juntar a las personas. Sonrió. ¿Crees en eso? Ahora sí. Nos quedamos en el suelo, hablando durante horas. De nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras familias, nuestras aspiraciones. Descubrí que Mateo escribía poesía, que le encantaba el cine de los años 90, que coleccionaba discos de vinilo. Él supo que yo tenía una obsesión secreta por los girasoles, que escribía cuentos que nunca mostraba a nadie, que temía los truenos desde que una tormenta eléctrica me sorprendió sola en casa. Nos desnudamos sin tocarnos, solo con palabras. Hasta que la noche se volvió madrugada, y el sueño comenzó a vencernos. Nos quedamos dormidos en el suelo, abrazados, como si ese rincón de la escuela fuera nuestro único refugio. Cuando abrí los ojos, la luz del amanecer se filtraba por la ventana. Me incorporé lentamente, sintiendo su brazo rodeándome. Él aún dormía, con una expresión tranquila, casi feliz. No quise moverme. Quería grabar ese instante. Guardarlo para siempre. Fue entonces cuando oímos una llave girar en la puerta. La señora Rosa, la encargada de limpieza, entró con una expresión sorprendida. ¡Santo cielo! ¿Qué hacen ustedes aquí? Mateo despertó sobresaltado. Yo me puse de pie, nerviosa. Nos quedamos encerrados. Fue un accidente. Ella frunció el ceño, pero al ver nuestras caras, entendió que decíamos la verdad. Nos dejó salir sin hacer muchas preguntas. Caminamos por el pasillo en silencio, tomados de la mano. Afuera, el mundo había vuelto a la normalidad. Pero nosotros no. Cuando llegamos al portón principal, Mateo se detuvo. ¿Esto fue solo una noche? No quiero que lo sea. Entonces, ¿puedo verte mañana? Puedes verme todos los días, si quieres. Sonrió. Perfecto. Te paso a buscar. Me besó una última vez antes de irse. Y yo me quedé ahí, de pie, viendo cómo se alejaba, sintiendo que algo en mí había cambiado para siempre. Porque a veces, basta una noche, una conversación, un beso, para descubrir que el amor no siempre llega cuando lo buscas. A veces, simplemente te encuentra. Incluso si es en el lugar más inesperado del mundo. El lunes por la mañana el edificio escolar parecía un universo completamente distinto. Las luces encendidas, el murmullo de voces por todos los pasillos, el sonido de los casilleros abriéndose y cerrándose, los pasos apresurados de estudiantes corriendo a clase. Todo era normal. Demasiado normal. Tan normal que dolía. Caminaba por el pasillo central con el corazón latiendo a 1000 por hora, la mochila colgada del hombro, el cabello recogido a las prisas, tratando de parecer que todo estaba igual, que nada había cambiado, aunque sabía perfectamente que todo dentro de mí había dado un giro irreversible desde aquella noche. Porque me había quedado atrapada en la escuela. Con Mateo Torres. Y él me había besado. Y me había dicho cosas que aún no podía procesar del todo. Y yo le había creído. Y lo había sentido. Lo había sentido tanto que todavía me dolían las emociones. Habíamos pasado el domingo intercambiando mensajes, contándonos cosas con una ternura que rozaba lo imposible. Él me escribió al despertar. Me mandó una foto de Copo, su perro, dormido a sus pies, con un texto que decía: desperté pensando en ti. Y eso ya es una costumbre peligrosa. Yo le respondí con una selfie tímida y un corazón. Pero ahora estaba en la escuela. Con la gente. Con las miradas. Con los rumores. Porque claro, alguien tenía que haber sabido que nos habían encontrado juntos. Y si no lo sabían aún, lo notarían. Porque yo no podía esconder la forma en que mis ojos lo buscaban, el modo en que mis dedos se cerraban nerviosamente sobre el asa de la mochila, la ansiedad que me consumía por dentro. Lo vi al fondo del pasillo, junto a su grupo de siempre, riendo, apoyado contra un casillero como si nada. Mi estómago se contrajo. Él también me vio. Sus ojos se clavaron en los míos por una fracción de segundo. Me sonrió, apenas. Luego volvió la mirada a su grupo. Seguí caminando,
fingiendo indiferencia, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Era así como funcionaban las cosas? Lo que compartimos solo existía en la oscuridad, en la noche silenciosa de un edificio cerrado, y ahora que estábamos rodeados de gente, ¿debía ser enterrado como un secreto? Entré a clase con las piernas temblorosas. Me senté en el fondo, como siempre. Saqué el cuaderno. No podía concentrarme. El profesor hablaba y yo solo podía recordar el calor de su cuerpo junto al mío, su voz diciéndome que yo era especial, su risa al contarme cómo escribía poesía a escondidas. Terminó la clase. Salí al pasillo. Me encontré con Clara, mi mejor amiga, que me miró con una ceja levantada. ¿Tienes algo que contarme? ¿Sobre qué, Mateo? Se te nota. Estás diferente. No pasó nada, mentí. Ajá. Claro. Porque los dos desaparecieron el viernes y nadie los vio salir. Fue un accidente. Nos quedamos atrapados. ¿Y qué más pasó? Nada, no te creo. Pero está bien. Cuando quieras contarme, aquí estaré. Asentí. No estaba lista. No todavía. Durante el almuerzo, lo vi de nuevo. Estaba en su mesa, rodeado de gente, y de pronto se levantó. Caminó hacia mí. Todo el comedor pareció detenerse. Me habló sin rodeos. ¿Podemos hablar? Lo seguí al patio trasero, donde casi nadie iba. Allí, entre los árboles y las bancas viejas, se giró hacia mí. ¿Estás bien? No lo sé. Tú me lo dirás. ¿Por qué? Porque esta mañana me miraste como si no hubiera pasado nada. Como si no significara nada. No fue eso. Entonces, tenía miedo. Hay demasiada gente. ¿Y yo? ¿Y tú qué? No estoy acostumbrado a esto. A sentir así. A no querer esconderme. Lo miré. Sus ojos eran sinceros. Dolidos. Se acercó. Me tomó la mano. Lo que pasó entre nosotros fue real. Y quiero más. Pero necesito tiempo. Para entender cómo encajar esto en mi vida. No soy perfecto. Ni valiente. Pero no quiero perder lo que tenemos. Sus palabras me atravesaron. Le apreté la mano. Yo tampoco quiero perderlo. Volvimos a clases. Más tranquilos. Pero sabiendo que aún había un camino por recorrer. Los días siguientes fueron una danza sutil entre el secreto y la exposición. Nos enviábamos notas durante clase, nos buscábamos con la mirada, nos quedábamos después de la escuela solo para hablar. Me contaba cosas que nadie más sabía. De su padre ausente. De sus miedos al fracaso. De su necesidad de ser admirado pero su terror a ser realmente visto. Yo le hablaba de mis inseguridades. De cómo me sentía invisible, incluso cuando me esforzaba por destacar. De cómo mi arte era la única forma en la que podía decir lo que realmente sentía. Y entonces llegó el viernes. Una semana después de aquella noche. Y todo cambió otra vez. Estaba en la biblioteca, buscando un libro, cuando alguien me susurró al oído. ¿Bailarías conmigo si pusiera música ahora? Era Mateo. Me giré. Sonreí. Aquí no hay música. Yo la oigo cuando te miro. Me reí. Me tomó de la cintura, en medio de la biblioteca vacía, y me hizo girar suavemente. Estábamos bailando sin música, en medio de los libros. Era ridículo. Hermoso. Irreal. Me apoyó contra la estantería. Me besó. Y fue diferente. No era un beso de noche, de urgencia. Era un beso de luz. De presencia. De decisión. Ese fin de semana me invitó a su casa. Conocí a su madre. Me trató como si siempre hubiera sido parte de su vida. Me enseñó sus cuadernos de poesía. Leímos juntos. Nos acostamos en su cama, vestidos, tomados de la mano, escuchando música y hablando de todo. El lunes siguiente, entramos juntos a la escuela. Nadie dijo nada, pero todos miraron. Y esta vez, no soltamos la mano. Porque ya no nos importaba. Porque lo que teníamos era más fuerte que el miedo. Porque sabíamos que nos habíamos encontrado en el lugar menos esperado. Pero nos habíamos encontrado. Y eso era suficiente. Desde aquel día en que entramos tomados de la mano a la escuela, nuestras vidas comenzaron a cambiar de forma casi imperceptible pero constante. Ya no éramos los mismos. Habíamos dejado atrás esa zona segura de la fantasía, del secreto, de lo que se vive en la sombra sin consecuencias. Ahora, caminábamos bajo la luz, visibles, vulnerables, y eso lo cambiaba todo. Al principio, fue mágico. Cada mañana me despertaba con un mensaje suyo. Cada recreo era una excusa para encontrarnos en algún rincón, cada mirada en clase era una promesa muda de lo que vendría después. Pero también comenzaron a aparecer las miradas de los demás. Los comentarios. Las risitas. Las preguntas disfrazadas de interés. Yo no estaba acostumbrada a ser observada.
Siempre había vivido en un rincón silencioso, en los márgenes, dibujando en mi cuaderno, escribiendo cosas que nadie leería, sintiéndome segura en la invisibilidad. Pero ahora tenía un lugar en el centro. Y con él, toda la exposición que había temido durante años. Mateo parecía manejarlo con naturalidad. Saludaba a todos, bromeaba, respondía con una sonrisa o un comentario ingenioso. Pero yo no. Yo me tensaba cada vez que alguien nos miraba demasiado, cada vez que escuchaba mi nombre en una conversación a mis espaldas, cada vez que una chica se me acercaba solo para decirme lo sorprendida que estaba por verme con él. Una tarde, mientras caminábamos por el patio, se me acercó Luciana, una de las chicas más populares del curso. Me sonrió con una dulzura que no le creí ni un segundo. Así que tú y Mateo. Sí, respondí, con un intento de firmeza. Nunca lo habría imaginado. Siempre pareces tan tranquila, casi invisible. No supe qué responder. Ella me palmeó el hombro y se alejó. Mateo lo vio todo. Se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. Esa noche, en casa, lloré. No porque me doliera lo que Luciana dijo, sino porque había tocado una herida que yo misma no quería mirar. Esa sensación de no encajar. De ser la excepción, no la norma. Y el miedo de que todo lo que estábamos construyendo con Mateo no fuera suficiente para sostenernos frente a un mundo que no entendía, que no aceptaba, que no perdonaba. Pasaron los días. Mateo se mantenía igual de atento, de cariñoso. Pero yo empecé a poner distancia sin querer. Me volvía más callada, menos expresiva, evitaba los momentos en que estábamos rodeados de gente. Él lo notó. Una tarde, mientras estábamos en mi casa, sentados en el suelo de mi habitación, me miró con seriedad. ¿Me vas a decir qué te pasa? No es nada. Solo estoy cansada, no es solo cansancio. Me estás evitando. No te estoy evitando. Entonces, ¿por qué ya no me miras como antes? ¿Por qué te alejas cuando estamos en la escuela? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto no funcione. De no ser suficiente. De que un día te despiertes y te des cuenta de que te equivocaste. Que no era yo. Que era otra. Eso no va a pasar. ¿Cómo lo sabes? Porque te amo. Me quedé en silencio. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en el agua. Yo no la había dicho aún. Él sí. Y no era una palabra liviana. No era un capricho adolescente. Era una verdad. Lo vi en sus ojos. En la forma en que me sostenía la mirada, como si estuviera dispuesto a esperarme hasta que yo pudiera decirlo también. Me acerqué. Lo abracé. Lloré en su cuello. Tengo tanto miedo, y yo. Pero también tengo esperanza. Porque lo que siento por ti no lo sentí nunca por nadie. Nos besamos. Con lágrimas. Con verdad. Y en ese beso, supe que lo amaba. A mi manera. En mi tiempo. A mi ritmo. Pasamos las siguientes semanas volviendo a encontrarnos. A reconstruir esa confianza. A demostrarle al mundo que no nos importaba. Pero un día, todo se volvió a sacudir. Mateo llegó a clase con la cara seria, las manos en los bolsillos, la mirada perdida. Me senté a su lado y me susurró que necesitábamos hablar. Esperé a que terminara la jornada. Fuimos al patio trasero. Se sentó frente a mí, con los codos en las rodillas, la cabeza gacha. Mi mamá recibió una oferta de trabajo. ¿Qué tipo de oferta? Una buena. En otra ciudad. ¿Qué ciudad? Rosario. Me quedé helada. Rosario quedaba a más de 300 kilómetros. ¿Y qué significa eso? Que quiere mudarse. En 2 meses. Mi mundo se tambaleó. No supe qué decir. Él me miró con los ojos tristes. No quiero dejarte. Pero no depende solo de mí, y si no te vas, no es tan fácil. Mi mamá está sola. No puedo dejarla. ¿Y nosotros? No lo sé. Estoy perdido. Me fui a casa con el corazón en 1000 pedazos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, le escribí una carta. Una carta que no sabía si él debía leer. Pero que necesitaba escribir. En ella le decía que lo amaba. Que no podía imaginarme sin él. Que lo esperaría. Que lo acompañaría. Que, si era necesario, aprendería a amar a distancia. Le dejé la carta en su casillero. Me respondió esa tarde, con otra carta. Me decía que también me amaba. Que no quería dejarme. Pero que no podía decidir aún. Que le dolía. Que estaba roto. Seguimos viéndonos. Besándonos. Abrazándonos como si cada vez fuera la última. Y en cada encuentro, el amor crecía. Pero también lo hacía el temor. El temor de tener que separarnos justo cuando nos habíamos encontrado. Pero también sabíamos algo más. Algo que no podía negarse. Que ese amor ya nos había cambiado. Que ya no éramos los mismos.
que habíamos aprendido a amar. Y eso, pasara lo que pasara, nos acompañaría siempre. Los días que siguieron a la noticia de la posible mudanza de Mateo fueron como caminar por un campo minado, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada podía desencadenar una explosión emocional. Ambos intentábamos mantener la normalidad, asistir a clases, fingir que todo estaba igual, pero no lo estaba. Había un silencio constante detrás de cada conversación, una sombra que nos seguía incluso cuando nos reíamos, cuando nos besábamos, cuando nos prometíamos que nada iba a cambiar. Pero lo estaba haciendo. Lento. Inevitable. Doloroso. Mateo me escribía más seguido, mensajes largos durante la noche, reflexivos, en los que me hablaba de sus dudas, de su miedo a perderme, de su impotencia ante la posibilidad de dejarme. Yo le respondía con la misma intensidad, intentando sostenerlo, ofrecerle seguridad donde no la había. Pero a veces, ni siquiera las palabras más hermosas podían calmar el miedo que se acumulaba en mi pecho. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Cualquier momento libre era para nosotros. Almorzábamos en silencio, tomados de la mano. Nos escondíamos en la biblioteca, en el depósito de arte, incluso en los pasillos más alejados, buscando ese espacio nuestro donde el tiempo parecía detenerse. Nos besábamos como si cada vez fuera la última. Nos abrazábamos hasta doler. Yo memorizaba cada gesto suyo, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo se pasaba la mano por el cabello cuando se sentía nervioso, la forma en que me miraba antes de besarme. Él me decía que mi risa era lo que más extrañaría, que no sabía cómo iba a despertarse sin mis mensajes, sin verme entrar a clase con ese cuaderno desgastado que siempre llevaba bajo el brazo. Un viernes por la tarde, después de clases, fuimos al aula de arte. Nadie más estaba allí. Nos sentamos en el suelo, rodeados de pinceles, lienzos y colores. Yo le mostré un dibujo que había hecho, nosotros dos, bajo la lluvia, con una sola sombrilla. Él lo miró en silencio, y luego me besó con una mezcla de ternura y desesperación que me partió el alma. «Te amo», me dijo. «Te juro que haría cualquier cosa por quedarme. Yo también haría cualquier cosa para que no te vayas. Pero no depende de nosotros». Me abrazó con fuerza. Nos quedamos allí, en el suelo, en silencio, sintiendo que cada segundo era una cuenta regresiva. Los días siguientes fueron más difíciles. La fecha de mudanza se acercaba. Su madre había confirmado el trabajo. Ya estaban buscando casa en Rosario. Él intentaba mostrarse fuerte, pero yo lo notaba. En sus silencios. En sus ausencias. En la forma en que me besaba como si buscara una despedida anticipada. Una tarde, después de clases, fuimos a mi casa. Estaba vacía. Nos encerramos en mi habitación. Cerramos las cortinas. Pusimos música suave. Nos sentamos en la cama, uno frente al otro. «Quiero darte algo», me dijo, sacando de su mochila una libreta pequeña, de tapas negras. «¿Qué es?» «Mi cuaderno de poesía. Todo lo que escribí en estos años». Lo abrí con manos temblorosas. Leí algunos versos. Eran nuestros. Nuestras noches, nuestras dudas, nuestras risas, nuestras promesas. Lloré. Lo abracé. Y esa noche, por primera vez, hicimos el amor. Fue lento, tímido, inseguro, pero fue nuestro. Nos tocamos con ternura, con cuidado, como si cada caricia fuera una palabra que el cuerpo decía cuando la boca ya no podía. Cuando terminamos, nos quedamos abrazados, desnudos, cubiertos por las sábanas, con los corazones latiendo al mismo ritmo. «No quiero olvidar esto nunca», susurró, «ni yo». Pasamos la noche juntos. Y al amanecer, cuando la primera luz entró por la ventana, supe que lo amaba con una intensidad que nunca había conocido. Esa semana fue la última. El viernes, al salir de la escuela, Mateo me llevó al parque donde solíamos ir cuando queríamos escapar del mundo. Nos sentamos en el banco de siempre. Él sacó una cajita pequeña de su bolsillo. Dentro, un colgante con una estrella. «Es para ti. Para que me recuerdes cada vez que mires al cielo». Me lo puse. Lloré. Él me besó. «Voy a escribirte todos los días. Vamos a llamarnos. Vamos a encontrarnos. No quiero que esto termine. No va a terminar. Va a cambiar. Pero seguirá». Lo acompañé hasta su casa. Lo vi subir al auto con su madre. Lo vi alejarse. Y cuando desapareció en la esquina, sentí que una parte de mí se iba con él. Pasé el fin de semana en silencio. Solo escribía. Le mandaba mensajes. Él me respondía con fotos, audios, promesas. Los días pasaron. Y con ellos, la distancia. Pero también la certeza de que lo nuestro no había sido un error. Había sido amor.
real, profundo, hermoso, eterno. La distancia no se mide en kilómetros. Se mide en silencios. En las veces que vas a escribir un mensaje y borras antes de enviarlo. En los segundos eternos que pasan entre el sonido de un audio recibido y la necesidad de una respuesta. Se mide en la cantidad de veces que miras una foto para recordar el olor, la voz, la mirada. Y en eso, la distancia entre Rosario y mi ciudad era infinita. Mateo y yo intentábamos mantenernos firmes. Hablábamos todos los días. Mensajes, llamadas, videollamadas, audios eternos donde me contaba cada detalle de su día, cada nueva impresión del colegio al que se había trasladado, de su casa nueva, de su barrio. Yo le contaba del mío, de cómo el aula de arte ahora me parecía más vacía, de cómo cada rincón del colegio me recordaba a él. Durante las primeras semanas, era casi como si no se hubiera ido. Su voz seguía llenando mi cuarto, su rostro aparecía cada noche en la pantalla de mi celular, su risa me acompañaba incluso cuando caminaba sola por los pasillos. Pero pronto, la vida empezó a hacer lo que hace siempre, seguir. Empezaron a surgir actividades nuevas, tareas, compromisos, momentos en los que uno estaba ocupado justo cuando el otro tenía tiempo. Los horarios se desencontraban. Las llamadas eran más cortas. Los mensajes se espaciaban. Y con cada día que pasaba, sentía que lo perdía un poco más. No porque dejara de amarme, sino porque empezábamos a construir mundos separados. Una tarde, después de clases, me senté en la biblioteca, en nuestra mesa habitual, y escribí en mi cuaderno. ¿Cuánto tiempo puede resistir el amor sin tocarse, sin mirarse, sin respirarse? ¿Cuántas palabras hacen falta para sostener una ausencia? Esa noche, en la videollamada, le pregunté si sentía lo mismo. Mateo bajó la mirada. No quiero mentirte. Me cuesta. Mucho. Hay días en los que lo único que quiero es tomar un bus y volver. Y otros en los que siento que todo esto es una tortura. Me dolió. Pero lo entendía. A mí también me cuesta. Pero te sigo amando. Y yo a ti. Con todo lo que tengo. Pero a veces siento que no es suficiente. Nos quedamos en silencio. Ese tipo de silencio que no es cómodo. Que duele. Que anuncia que algo está cambiando. En las semanas siguientes, nuestra comunicación fue más errática. Había días hermosos, en los que todo fluía, en los que reíamos, compartíamos canciones, fotos, poemas. Y otros días, en los que apenas intercambiábamos un buenos días y un que descanses. Empecé a dudar, a preguntarme si aferrarme a ese amor era sostener una ilusión. Si no era mejor soltar antes de rompernos por completo. Pero entonces, una noche, cuando ya pensaba en no llamarlo, sonó el timbre de mi casa. Bajé corriendo, sin saber qué esperar. Y allí estaba él, Mateo, de pie, con una mochila al hombro, los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa. No podía más. Tenía que verte. Me lancé a sus brazos. Lloramos. Nos abrazamos como si fuera la primera vez. O la última. Subimos a mi habitación. Nos sentamos en la cama. Nos miramos durante minutos sin hablar. Y luego, sin necesidad de más palabras, nos besamos. Lento. Con una ternura feroz. Con una urgencia tranquila, como quien sabe que tiene el corazón en las manos y no puede permitirse que se caiga. ¿Cómo hiciste para venir? Pregunté, le rogué a mi madre. Me dejó pasar el fin de semana aquí. ¿Y cómo estás? Cansado. Confundido. Feliz. Hicimos el amor esa noche. Fue diferente. Más consciente. Más maduro. Más dolorosamente hermoso. Nos descubrimos de nuevo. Nos reconocimos. Y en cada caricia había una promesa silenciosa de no rendirse. El sábado caminamos por todos nuestros lugares. Fuimos al aula de arte, al parque, al gimnasio. Nos sentamos en la banca donde él me había dado el colgante. Recordamos cada detalle, cada momento. El domingo por la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, supimos que era hora. Nos sentamos en mi cama, tomados de la mano. No quiero decir adiós, dijo. Entonces no lo digamos. Solo digamos hasta pronto. ¿Crees que el amor puede sobrevivir esto? El nuestro ya lo está haciendo. Nos besamos una última vez. Y me prometí que esa vez no sería la última. Lo acompañé hasta la terminal. Vi cómo subía al autobús. Me saludó desde la ventana. Y cuando el vehículo se alejó, volví a casa con el pecho lleno de tristeza y esperanza. Porque lo había visto. Porque aún nos amábamos. Porque no habíamos renunciado. Y eso, en un mundo donde todo cambia tan rápido, ya era una victoria.
El tiempo después de aquel fin de semana juntos pareció detenerse en mi memoria, como si cada segundo al lado de Mateo hubiera quedado grabado en mi piel con tinta indeleble. Lo recordaba todo con una claridad dolorosa. Su abrazo al llegar, el temblor de su voz al decir que me extrañaba, la forma en que sus dedos acariciaban mi rostro como si no pudiera creer que estaba frente a mí. Lo vi marcharse una vez más, con el rostro apretado contra la ventana del autobús, los labios murmurando un te amo que respondí en silencio desde la vereda. Y desde entonces, nada volvió a ser igual. Las semanas siguientes transcurrieron con una mezcla de dulzura y melancolía. Nos escribíamos cada noche, sin fallar. Mensajes largos, audios extensos, videollamadas que terminaban con la batería al borde de la muerte. Mateo me leía sus nuevos poemas, yo le mostraba los avances de mis dibujos, compartíamos canciones, películas, fragmentos de libros. Era como si construyéramos un puente invisible entre nuestras ciudades, un lazo que no podía tocarse pero que estaba ahí, resistiendo. Sin embargo, la vida no se detiene. Con el paso de los meses, ambos comenzamos a cambiar. Mateo se adaptaba a su nueva escuela, se hacía amigos, comenzaba a destacar en clases de literatura. Yo me involucraba más en el taller de arte del colegio, participaba en exposiciones, empezaba a recibir propuestas para seguir estudiando en una escuela de arte después del secundario. Nuestros mundos seguían creciendo, pero en direcciones distintas. A veces, la conexión entre nosotros se tensaba. Había días en los que no podíamos hablar por horarios, otros en los que las palabras eran más cortas, más impersonales. No era por falta de amor. Era por cansancio. Por frustración. Por la impotencia de no poder compartir lo cotidiano. Una noche, después de una discusión tonta sobre una videollamada que no pude atender, Mateo me dijo algo que me dejó sin aire. Tengo miedo de que estemos viviendo de recuerdos. ¿Qué quieres decir? Que cada vez que hablamos, parece que solo hablamos del pasado. De cuando estábamos juntos. De lo que extrañamos. Y me asusta que un día despertemos y no quede nada nuevo que decir. Me dolió. Porque, en parte, era cierto. Estábamos atrapados en un ciclo de nostalgia, reviviendo una y otra vez los mismos momentos como si fueran amuletos contra el olvido. Pero yo no quería que todo terminara así. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté. No lo sé. Pero no quiero perderte. Ni yo a ti. Entonces encontremos una forma. Decidimos escribirnos cartas. A mano. Como antes. Una por semana. Nos enviábamos sobres decorados, con dibujos, con frases que solo nosotros entendíamos. Había algo en el papel, en la letra de cada uno, que nos hacía sentir más cerca. En una de esas cartas, Mateo me escribió: si alguna vez sientes que el mundo te queda grande, busca el colgante de la estrella. Tócalo. Y recuérdame, porque ahí estoy. Siempre contigo. Yo le respondí: si alguna vez dudas de lo que fuimos, de lo que somos, lee el poema que escribiste en mi libreta. El de la noche de la biblioteca. Ese que decía que el amor no necesita permiso para quedarse. Seguimos así, mes tras mes. Pasamos las fiestas separados, pero conectados. Compartimos Año Nuevo por videollamada, brindando con vasos de plástico mientras todos a nuestro alrededor celebraban. Fue triste. Fue hermoso. Fue nuestro. En febrero, él me confesó que había decidido postularse a una beca para estudiar en una universidad de literatura en Córdoba. Yo, por mi parte, había sido aceptada en una escuela de arte en Buenos Aires. La distancia crecía. Nuestros sueños también. Y fue entonces cuando apareció una nueva conversación. Una que habíamos evitado durante meses. ¿Y si nos damos un tiempo? ¿Un tiempo para qué? Para respirar. Para pensar. Para entender si esto que sentimos puede sobrevivir a lo que viene. Mi corazón se rompió un poco. ¿Quieres decir que terminemos? Quiero decir que nos demos la libertad de crecer. De vivir lo que tenemos que vivir. Y si después de todo eso, seguimos sintiendo lo mismo, volveremos a encontrarnos. Lloré. Él también. Pero lo entendí. Lo necesitábamos. Acordamos seguir escribiéndonos, pero sin la presión de todos los días. Sin la necesidad constante de reafirmarlo todo. Nos dimos un hasta pronto sin promesas, pero con esperanza. Y los meses siguientes fueron extraños. A veces pensaba en él todo el día. Otras, apenas una vez. A veces quería llamarlo. Y otras, me bastaba con tocar la estrella que colgaba de mi cuello y cerrar los ojos. Me concentré en mis estudios, en mis proyectos. Empecé a exponer más, a ganar confianza. Hice nuevos amigos. Viajé. Descubrí cosas de mí que no sabía que existían. Pero en cada rincón, en cada victoria, en cada sombra, Mateo seguía ahí. En mis dibujos. En mi forma de escribir.
en la canción que tarareaba cuando estaba distraída. Una tarde de otoño, mientras caminaba por una feria de libros, encontré un stand de poesía juvenil. Tomé uno al azar. Lo abrí. Y leí su nombre. Mateo Torres. Con las manos temblorosas, abrí las primeras páginas. Y ahí estaba. El poema de la biblioteca. Y una dedicatoria, para la chica de la estrella, que me enseñó a amar incluso cuando el mundo parecía dividirnos. Me quedé inmóvil, con lágrimas cayendo, porque entendí que no lo había perdido. Que el amor verdadero no siempre necesita presencia. A veces basta con saber que está ahí. Silencioso. Fuerte. Esperando. Y supe que lo volvería a ver. El libro permaneció en mis manos durante largos minutos, mientras la multitud de la feria del libro seguía su curso a mi alrededor como si yo no existiera, como si el mundo no se hubiera detenido en el instante en que vi su nombre impreso con tinta negra sobre la portada. Mateo Torres. Mi Mateo. Aquel que me había robado el aliento en un gimnasio vacío, que me había enseñado a amar en un aula de arte, que me había dado su alma en forma de versos cuando la distancia nos obligó a separarnos. Lo abrí con dedos temblorosos, pasé las páginas sin ver, hasta que encontré el poema. Nuestro poema. Aquel que había escrito en mi cuaderno una noche de invierno, entre libros y susurros, antes de que supiéramos siquiera lo que era amar con todas las letras. No sé tu nombre en la oscuridad, pero sé tu voz. No sé cuántas veces me has mirado, pero siento tus ojos en mi piel. No sé si me sueñas, pero yo despierto con tu imagen grabada en las pupilas. Y si alguna vez me pierdo, será en el lugar exacto donde tus silencios me nombran sin decirlo. Lloré. No me importaron los ojos curiosos, las miradas incómodas, las expresiones de extrañeza. Lloré porque ese poema era mío, porque Mateo me lo había escrito a mí, porque cada palabra seguía viva dentro de mí como una promesa que nunca se rompió. En la última página del libro había una breve nota del autor. Estaré presentando este libro en la sala principal a las 5 de la tarde. Gracias por leerme. Miré la hora. Eran las 4:10. El corazón me dio un vuelco. Me dirigí a la sala principal como en trance. Cada paso era una mezcla de ansiedad, miedo y esperanza. ¿Y si ya no era el mismo? ¿Y si no quería verme? ¿Y si todo había quedado en el pasado? Pero mi cuerpo se movía solo, empujado por una fuerza que iba más allá de la razón. La sala estaba repleta. Me senté en la última fila, sin atreverme a acercarme más. Lo vi entrar unos minutos después, con una camisa azul, el cabello más largo, una barba incipiente y los mismos ojos que me habían mirado aquella noche bajo la luz tenue del aula de profesores. Se sentó frente al público, habló con una mezcla de timidez y pasión. Contó cómo había comenzado a escribir, cómo la poesía lo había salvado durante una etapa difícil de su vida, cómo cada verso era una forma de volver a encontrarse con alguien a quien amó profundamente. No mencionó mi nombre, pero lo sentí. Cada palabra era para mí. Lo sabía. Cuando terminó, la gente aplaudió. Él firmaba libros en una mesa improvisada. Me acerqué despacio, con el ejemplar apretado contra el pecho. Él levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Y el tiempo se detuvo. Su expresión cambió. Primero sorpresa, luego incredulidad, después una emoción que lo desbordó por completo. Se levantó. Caminó hacia mí. Yo no me moví. Me quedé allí, de pie, con lágrimas en los ojos. No puede ser, susurró. Sí puede, respondí. Me abrazó. Fuerte. Como si el mundo pudiera romperse y él necesitara protegerme. Lloramos. Reímos. Nos miramos sin poder decir nada. Y entonces me besó. No fue un beso tímido ni lleno de dudas. Fue un beso pleno, total, como si los meses de distancia, las cartas, los silencios, todo hubiera sido solo un preludio para ese instante. El público alrededor desapareció. Solo estábamos nosotros. Te leí, le dije cuando nos separamos. Sentí cada palabra. Escribí ese libro para ti. Para no olvidarte. Para no olvidarme. No lo hiciste. Y yo tampoco. Salimos de la sala tomados de la mano. Caminamos por la feria como si fuéramos los únicos. Nos sentamos en un banco, comimos churros, compartimos historias. Él me habló de su vida en Córdoba, de sus estudios, de los nuevos amigos, de la soledad que a veces lo abrazaba por las noches. Yo le conté de mis clases de arte, de mis exposiciones, de cómo aún dibujaba girasoles en los márgenes de mis cuadernos. ¿Sigues usando el colgante?, preguntó. Siempre. Él lo acarició con los dedos. Me besó la frente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Te propongo algo. ¿Qué? Que no nos prometamos nada. Solo que esta vez no huyamos. Que estemos presentes.
Que vivamos esto sin miedo. Asentí. Nos quedamos en silencio. Pero ese silencio ya no dolía. Era un puente. Una certeza. El amor había vuelto. No porque nunca se hubiera ido, sino porque seguía latiendo, escondido, esperando su momento. Esa noche me invitó a cenar. Caminamos por la ciudad, tomados de la mano, como dos adolescentes que acaban de descubrir que el amor no tiene reglas. Hablamos durante horas. Nos reímos de nuestros miedos, de nuestros antiguos celos, de las veces que casi nos rendimos. Me llevó al hotel donde se hospedaba. Subimos a su habitación. Y una vez más, hicimos el amor. Esta vez con calma. Con plenitud. Sin urgencias. Con la certeza de que no necesitábamos jurar eternidades. Solo vivir el ahora. Me dormí en sus brazos, con la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos que siempre habían sido mi hogar. Al amanecer, me despertó con un beso en la clavícula. «Buenos días», susurró, «buenos días. ¿Te quedas, siempre?» Esa palabra no fue una promesa. Fue una decisión. Y supe que esta vez, no nos soltaríamos. Despertar a su lado fue como abrir los ojos dentro de un sueño. Mateo dormía con una expresión tranquila, sus labios entreabiertos, su pecho subiendo y bajando con un ritmo constante que me hipnotizaba. Apoyé la cabeza sobre su brazo, sintiendo el calor de su piel contra la mía, el perfume suave que siempre había recordado, el mismo que se me había quedado impregnado en la memoria desde aquella noche en que nos quedamos atrapados en la escuela. Lo observé en silencio durante varios minutos, acariciando con los ojos cada línea de su rostro, cada curva de su mandíbula, cada pestaña. No podía creer que estuviera ahí, que después de todo lo que habíamos vivido, después de los meses de distancia, después de las cartas, las videollamadas, el silencio y la espera, estuviera nuevamente a mi lado, tan cerca, tan real. Cuando abrió los ojos, me encontró mirándolo. Sonrió con esa sonrisa suya que siempre me desarmaba, y me acarició la mejilla con la yema de los dedos. «Buenos días», susurró. «Buenos días», respondí, con la voz aún adormecida. «¿Dormiste bien, como nunca?» Nos besamos con suavidad, con lentitud, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo teníamos. Pasamos el resto de la mañana entre caricias, risas y confidencias. Pedimos desayuno al cuarto, comimos en la cama, hablamos de todo lo que había pasado durante el último año. Me contó sobre sus clases, sus amigos nuevos, sus miedos, sus logros. Yo le hablé de mis proyectos, de mi exposición más reciente, de cómo había crecido en confianza y en voz. Era como redescubrirnos, como volver a conocernos pero desde otro lugar, más profundo, más verdadero. A media tarde salimos a caminar por la ciudad. El cielo estaba cubierto de nubes, pero el aire era cálido. Paseamos por librerías, por parques, por calles que no conocíamos. Nos tomamos de la mano sin miedo, sin necesidad de escondernos. Ya no éramos los adolescentes que se encontraban en rincones secretos del colegio. Ahora éramos dos personas que se elegían con madurez, con conciencia, con deseo. Nos detuvimos frente a una pequeña galería de arte. Mateo me miró. ¿Entramos? Asentí. Adentro, las paredes estaban cubiertas de cuadros abstractos, de colores intensos, de formas que parecían contar historias sin palabras. Nos detuvimos frente a uno en particular, una explosión de azules, negros y dorados. «Me recuerda a nosotros», dijo Mateo. «¿Por qué? Porque hay caos, hay oscuridad, pero también hay luz. Y todo se une en algo que no se puede explicar, pero que se siente». Lo abracé. Y en ese instante supe que todo lo vivido, todo lo esperado, todo el dolor y la duda habían valido la pena. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante cerca del río. Brindamos por el reencuentro, por la vida, por el amor que nos había encontrado una y otra vez. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté mientras jugaba con mi copa. «No quiero que vuelvas a irte. ¿Quieres que me mude a Córdoba? Quiero que estemos juntos. Donde sea». Me quedé en silencio. Era una decisión enorme. Pero mi corazón ya lo sabía. Puedo presentar mis trabajos en cualquier ciudad. Lo importante eres tú. ¿Estás segura? Más que nunca. Entonces busquemos un lugar. Juntos. Y así empezó nuestro nuevo plan. Pasamos los días siguientes organizando todo. Visité Córdoba, conocí su universidad, hablamos con amigos suyos que nos ayudaron a encontrar un pequeño departamento cerca del centro. Volví a mi ciudad, recogí mis cosas, me despedí de mis padres, de mis amigos, del aula de arte que me había visto crecer. Y semanas después, nos mudamos. Vivir juntos fue un nuevo desafío. Compartir espacios, rutinas, silencios,
Fue descubrir nuevas partes de él y de mí. Tuvimos discusiones, diferencias, momentos de cansancio, pero también tuvimos días hermosos, desayunos lentos, noches de películas y mantas, paseos por el parque, caminatas bajo la lluvia. Mateo seguía escribiendo. Yo seguía pintando. Y entre los dos, empezamos a crear algo que no necesitaba definición. Solo amor. Un amor cotidiano. Verdadero. Vivo. Una noche, mientras volvíamos del mercado, me detuvo en medio de la calle vacía. ¿Qué pasa? Pregunté. Solo quería mirarte. ¿Por qué? Porque a veces no creo que seas real. Lo besé. También tú pareces un sueño. Pero estamos despiertos. Y juntos. Ese era nuestro lema. Estábamos juntos. Después de todo. Después de tanto. Y sabíamos que no era un final feliz. Era un comienzo. Uno lleno de retos, de cambios, de crecimiento. Pero también lleno de amor. El tipo de amor que nace en un aula vacía, crece entre cartas y recuerdos, y florece cuando dos almas deciden no soltarse. El tipo de amor que, incluso con la distancia, siempre encuentra el camino de regreso. El tiempo, cuando es compartido con alguien que amas, no pasa igual. No se siente en los relojes ni en los calendarios. Se mide en risas, en miradas cómplices, en caricias fugaces antes de dormir, en las tazas de café compartidas en silencio durante una mañana cualquiera. Vivir con Mateo había transformado mi percepción de la vida. Lo cotidiano se había vuelto extraordinario. Lo simple, mágico. Habían pasado casi 2 años desde aquella vez que nos reencontramos en la Feria del Libro. Desde que decidimos dejar de esperar que el destino nos empujara y comenzamos a escribir nuestra propia historia, día a día, sin garantías pero con la determinación de elegirnos cada mañana. Yo había logrado establecerme como ilustradora independiente. Mis trabajos aparecían en revistas, libros, exposiciones. Mateo seguía escribiendo, y ahora también daba talleres de poesía a adolescentes. Compartíamos un departamento pequeño pero cálido, con paredes decoradas con mis dibujos y estanterías repletas de libros suyos. Teníamos plantas que morían y renacían con nuestro descuido, un gato callejero que adoptamos sin darnos cuenta, y una cafetera que era casi un altar sagrado. La vida no era perfecta. Discutíamos por cosas pequeñas, por quién lavaba los platos, por la hora de apagar las luces, por el desorden que ambos decíamos no causar. Pero esas discusiones eran parte del pacto. Sabíamos que el amor no era la ausencia de conflicto, sino la voluntad de seguir eligiéndose incluso en medio del caos. Una noche, después de una jornada particularmente intensa para ambos, salimos a caminar. Era otoño, las hojas caían como lluvia lenta, y la ciudad tenía ese aroma a tierra húmeda y madera que tanto me gustaba. Caminábamos tomados de la mano, sin hablar. De pronto, Mateo se detuvo frente a una librería cerrada, de esas antiguas, con vitrinas de madera y letras doradas en los cristales. Se giró hacia mí. ¿Recuerdas cuando me dijiste que habías llorado en una feria al leer mi poema? Claro. Fue uno de los días más importantes de mi vida. Ese día, supe que quería hacerte llorar siempre, pero de emoción. Me reí. Entonces vas bien. Me prometí que algún día escribiría un poema para ti, pero no para publicarlo. Para leerlo frente a ti. Sacó un papel doblado de su abrigo. Me lo tendió. Lo abrí. Era su letra. Inconfundible. Si alguna vez te pierdes, no busques estrellas. Mírate al espejo. Porque tú eres mi norte. Si alguna vez dudas, no busques respuestas. Léele a tu silencio. Porque él repite mi nombre. Si alguna vez te vas, llévame en tu risa. Porque ahí sé que existo. Si alguna vez olvidas cuánto te amo, recuerda este instante. Porque aquí, de pie, frente a ti, con la ciudad de testigo, con mi corazón latiendo al borde del abismo, solo quiero decirte que quiero que seas mi hogar para siempre. Alcé la mirada. Mateo se arrodilló. Sacó una pequeña cajita de su bolsillo. Dentro, un anillo sencillo, con una pequeña piedra azul. ¿Te casarías conmigo? ¿Estás loco? Sí. Y yo, también. Entonces es perfecto. Lo abracé. Lloré. Dije que sí. Nos besamos bajo las hojas otoñales, con el mundo girando alrededor sin importarnos. Desde entonces, todo se volvió preparación. Elegimos una ceremonia íntima, entre amigos y familiares cercanos. Yo diseñé las invitaciones. Mateo escribió los votos. Mi vestido fue sencillo, con flores bordadas que mi madre ayudó a coser. El día de la boda, el cielo amaneció gris. Pero cuando llegué al lugar, un jardín lleno de árboles viejos y mesas de madera, el sol se abrió paso entre las nubes,
como si el universo nos sonriera. Mateo me esperaba al final del pasillo, con los ojos llenos de luz. Caminé hacia él sintiendo que cada paso era una afirmación de todo lo que habíamos superado. ¿Listo? Le pregunté al llegar. Contigo, siempre. Intercambiamos votos. Risas. Lágrimas. Promesas. Nos besamos entre los aplausos y el vuelo de pétalos. Y esa noche, cuando nos acostamos por primera vez como esposos, Mateo me susurró al oído. Nunca imaginé que aquella noche en el gimnasio, cuando te besé por primera vez, estaba besando a la mujer de mi vida, y yo nunca imaginé que quedarme atrapada en la escuela me llevaría a encontrar el amor de mi vida. Cerré los ojos con su mano entre las mías, y supe que no necesitaba más. Porque lo tenía todo. Él. Nosotros. Nuestro amor. Nuestro hogar. Nuestro siempre.